Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, este espacio que produce las 4 estaciones para nuestro canal de YouTube y que también podréis escuchar a través de Radiopolis. Bienvenido, Ramón Rey, a este espacio que hoy, Bien que hallado, hoy, Rafael. que hoy dedicamos precisamente a la comunicación en un mundo dislocado. Ramón Rey, su vida. Y nos vamos a centrar sobre todo en tus 2 últimas obras, aunque tú tienes mucho escrito y mucho investigado, como buen periodista y como buen profesor de estructura de la comunicación que eres. Por tanto, tenemos una gran oportunidad, todas las personas que estamos estudiando esto que es la comunicación, y que el 8 de mayo tendremos un foro abierto, un formato que estamos investigando desde la democracia profunda, con expertas en ello, y que queremos hacer este espacio para ir empezando a presentaros a algunas de las personas que van a estar con nosotros. Pues Ramón, eh, tú dices, empiezas tu libro con una pregunta que hace una amiga mía en los programas. Uno de los artículos, uno de los capítulos que es ¿quién es Ramón Rey? Dices tú. Y te desnudas en este libro, que se llama Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital. Y además te atreves a decir que es un discurso hipotético. ¿Qué has pretendido con este discurso publicando y desnudando de esta manera, Ramón? Lo primero, muchas gracias por invitarme, porque a pesar de que, bueno, considero que tengo un currículum decente en el campo de la investigación en comunicación y periodismo, sin embargo, no suelo ser invitado a muchos programas, ¿no? Me llaman más de fuera de España incluso que de España mismo para entrevistarme, ¿no? Bien, por tanto, muchas gracias por la invitación. El, el, el hecho de haber escrito este libro y de haber arrancado prácticamente, exactamente, evolución, historia y comunicación en un mundo digital, discurso hipotético. En primer lugar, discurso hipotético quiere decir eso, que ese libro es una hipótesis entero, aunque tenga 512 páginas. Es decir, está sometido a pruebas todavía, es como una especie de guía que en el futuro, si alguien está tan loco como yo y quiere complicarse la vida, pues puede empezar a rebatirlo o a completarlo, ¿no? Puesto que en el fondo es una hipótesis de trabajo dentro de lo que es el pensamiento complejo. ¿Y por qué empiezo prácticamente por decir quién es Ramón Rey? Pues porque hay algo, no es que sea una cuestión de vanidad, sencillamente hay una premisa fundamental que todo ser humano y todo especialista en comunicación o estudioso de la comunicación debe preguntarse, y es ¿quién me está hablando? Cuando alguien te está informando, cuando cualquier persona, incluso de tu vida cotidiana, te está contando cosas, sea persona, sea medio de comunicación, sea institución, cualquier ser humano racional debe preguntarse, ¿y esta persona quién es? ¿Y esta institución quién es? ¿Quién me está hablando? Porque eso es importante, porque todos sabemos que en función de quién sea la persona o institución que te hable, te puede hablar de una manera o de otra. Entonces yo lo primero que hago es hacer lo que yo llamo un acto de honradez intelectual y decirle a la gente, miren ustedes, este soy yo. Además de verdad, no estoy ocultando cosas esenciales, no estoy ocultando ninguna. Esta es mi evolución en la vida y este soy yo. Este es el que le está hablando. Y ahora ustedes siguen adelante o no leyéndome. Pero para empezar, nada de encontrarme con estas famosas tertulias donde me hablan 6 o 7 personas que yo no sé ni quiénes son, ni qué grupo, ni qué lobby tienen detrás, ni nada de eso. Yo no tengo a nadie detrás, no tengo a ningún lobby que me respalde. Y en ese sentido así me va, pero por otra parte estoy contentísimo de poder pensar por mí mismo sin nadie que me diga lo que tengo que decir ni lo que tengo que escribir. Yo soy un profesor, soy un científico y no tengo por qué hacerle caso a nadie cuando no tengo ambiciones políticas ni nada de eso, ¿no? Simplemente tengo ambiciones intelectuales y de ciencia. Pero claro, les digo a la gente, este soy yo, me voy a desnudar un poco para que usted sepa quién le está hablando a usted. Y a partir de ahí le hablo y le digo lo que pienso. Y ahí surge este libro. Muy bien, y en esta primera parte de la entrevista
la segunda parte, digamos, del título tiene que ver con tu último libro, Pandemia para un mundo dislocado. Sí. El último artículo que publicas aquí lo tratas la época en la que Trump estaba transitando. ¿Tú crees que en un mundo como este es posible otra comunicación? En este mundo pandémico que estamos, es una de las manifestaciones de lo que llamamos también algunas y algunos crisis. ¿Es Sí. posible otra comunicación en este Esto de, mundo pandémico? en primer lugar voy a aclarar que ese segundo libro es que se ha dado la casualidad de que han salido 2 libros míos a finales de 2020. ¿eh? Y entonces, pues, y además dos tochos, ¿no? Realmente, ¿no? Porque, claro, he aprovechado bien también el estado de alarma, ¿no? Pues donde no podía hacer nada, pues uno lo tenía ya terminándolo y el otro lo he hecho durante el estado de alarma. Sí, además habla un análisis desde el periodismo, ¿no? Entonces, exacto, es que yo soy periodista y naturalmente hago un lenguaje más asequible, el otro es más académico, el otro libro que has enseñado antes, Evolución, Historia y Comunicación, es más académico, es más complejo, más académico. Este es más de poder entenderlo con más facilidad. Entonces hago esos 2 libros, ¿no? Y luego, bueno, otra comunicación es posible. Yo creo que coincide esto con el título de algunos foros que vais a desarrollar o algo. Y yo me hago una pregunta antes de esa. Si a mí me preguntan, como has hecho tú, ¿otra comunicación es posible? Yo me tengo que preguntar, ¿otro ser humano es posible? Porque quien tiene que hacer otra comunicación es el ser humano. No creo que tengamos que llamar a la guerra de las galaxias, que vengan extraterrestres, sino se supone que lo tenemos que hacer nosotros. Y claro, yo es que de un tiempo a esta parte ya no estoy con la famosa utopía marxista de que venga una clase proletaria, o que, como decía Gabriel Celaya, que en paz descanse y que tanto admiro, cuando escribió aquello que cantaba Paco Ibáñez, anunciamos algo nuevo, que se decía entonces, ¿no? Venimos aquí y anunciamos algo nuevo. Bueno, pues como yo ya estoy muy escéptico en estas cuestiones, en toda esta gente que me dice que anuncia algo nuevo, bueno, no me lo dice así, pero me lo da a entender. Nosotros venimos aquí a anunciar algo nuevo. Como yo ya estoy muy escéptico, por no decir que no creo en eso a estas alturas de mi vida, o si acaso, si creo en eso es más adelante en el futuro, la pregunta que me hago primero es, ¿otro ser humano es posible? Porque hasta ahora la experiencia histórica, que es lo importante, la experiencia da lugar a la ciencia. La experiencia histórica y mi experiencia personal como profesional de la información, que ejercí desde 1974 hasta 1991, en que me fui a la universidad, mi experiencia personal me dice que no veo ninguna alternativa seria de un ser humano nuevo que haga una otra comunicación. Y todos estos medios de comunicación que están apareciendo, que se llaman a sí mismos alternativos, yo no lo creo todavía a ciencia cierta. No hay estudios académicos, porque como no lo haga yo o mi equipo o alguien, no lo hace nadie en España. No hay estudios académicos que demuestren que esos medios de comunicación que se llaman a sí mismos de izquierda, etcétera, etcétera, sean realmente otra comunicación. Porque ¿qué es otro? Otro es lo que está enfrente de lo que hay. Es decir, alter, el que está enfrente, el contrapoder. ¿Existe hoy una comunicación contrapoder? ¿Me pueden decir que existe una comunicación contra la derecha o contra la izquierda? Pero contra el poder. Sí, yo lo que veo es una comunicación politizada. Yo lo que veo es las cortes en España y en otras partes del mundo, los parlamentos con sus partidos trasladados al mundo de la comunicación. Pero eso es una cosa, eso es una batalla político-mediática, y otra cosa es una comunicación diferente. Todo lo contrario, lo que veo ahora es una dislocación del periodismo. Pero yo lo que veo en ti es un cambio, que te conozco desde hace muchos años, no de la manera que a mí me gustaría, pero sí lo que puedo seguirte, es que en este libro, por ejemplo, Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital,
yo te veo aquí más valiente que nunca. No sé si es una impresión subjetiva mía. Por eso me ha entrado tanta ganas de entrevistarte, porque te veo como que has sido capaz de meterte en ti mismo durante bastante tiempo, no solo durante la pandemia, porque el libro este lo estás elaborando, como tú Sí. mismo cuentas, desde hace tiempo, pero cuando lo has publicado es en el 2020. Y eso es, Sí. me parece más significativo. Tú sabes que a mí me gusta la numerología y esas cosas. Entonces, Sí, sí. el hecho de que en una época tan dislocada haya sido capaz de acabar de parir y de poner en la vida estos dos volúmenes, estas reflexiones tan profundas, yo veo que este tiempo nos ha dado a todos también posibilidad de estar con nosotras mismas como almas, ¿no? O con nosotros mismos como seres, y que, bueno, aquí hay una reflexión, a mí me ha dejado impresionado la crítica que hace, tan interesante y tan profunda, no solo al marxismo, sino a todo al capitalismo, con bastante equilibrio y profundidad, que yo hace tiempo que no encontraba un libro que me diera esa perspectiva, por eso me ha gustado tanto, y recomiendo a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, como dicen ahora los repipis de la radio, pues que lo lean, porque aunque tiene muchas páginas, merece la pena porque realmente, sobre todo a los que nos interesa la comunicación en el sentido más amplio de la palabra, no solo periodística, sino como tú te comunicas contigo mismo para poder desnudarte de una manera abierta pero reflexiva. O sea, y Sí. además plantea un paradigma que está, entre comillas, no es que esté de moda, sino que es un paradigma emergente, ¿no? Del conocimiento complejo. ¿Nos podrías un poco, aunque sea Sí. resumir brevemente, la esencia de este libro? Porque ya nos Vale. has adelantado antes la introducción que hemos hecho, Sí. pero un poquito más, ¿no? Porque tú, es verdad, lo que estabas diciendo en el ser humano, pues Claro, aquí lo es que reflejas veo, muy bien, ¿no? Cómo es es el que, ser humano y cómo se mueve en el capitalismo o en el mercado, ¿no? claro, en primer lugar, yo creo que tú eres un lector excepcional, porque ese libro no se lo traga casi nadie. No solamente porque sea denso, sino porque a nadie le gusta que le digan lo que dice ese libro. Generalmente a la gente le gusta, tanto a las personas, vamos a llamar de derechas como de izquierdas, para simplificar las cosas, pero académicamente no se debe hablar así, pero tanto a las personas de una tendencia como de otra, le gusta que le digan aquello que quieren escuchar. Y eso se ve en el periodismo. Por eso me has preguntado, ¿otra comunicación es posible? Mire usted, yo lo que veo es que hay medios de comunicación que le dicen a sus lectores lo que quieren escuchar. Y eso no es el periodismo ni la comunicación. El periodismo tiene que decir las cosas con todas las aristas que tiene un acontecimiento, le gusten o no le gusten a la gente. Pero aquí ya sabemos lo que hay. Unos señores que te dicen lo que tú quieres escuchar, a unos o a otros. Sí, hay un Entonces, negocio, ¿no? es un negocio y es una influencia. El periodismo busca el negocio y la influencia. Entonces, yo te felicito a ti porque te has enfrentado a ese libro, porque en ese libro lo que yo digo es, miren ustedes, vamos a ver, yo procedo de un pensamiento marxista. Ese libro no va contra el marxismo, va contra la alternativa de Marx, que es diferente. Es decir, yo no creo que la alternativa en esta altura del siglo XXI sea el proletariado. Hay un nuevo proletariado hoy, pero ese nuevo proletariado no sabe ni siquiera qué es proletariado. Se cree que porque esté jugando con bits y con la sociedad de los ordenadores cuánticos, ya son los reyes del mambo. Es un nuevo proletariado, pero él no lo sabe. Y esto me temo que va a ir en aumento. Entonces, ¿de dónde surge ese libro? Vamos a ver, una persona como yo que procede del pensamiento marxista, materialista, y sigo siendo total y absolutamente materialista. Lo que no estoy conforme es que a esta altura me quieran vender el mundo de los obreros y de todas estas cuestiones, ¿no? Vale, que obreros existen naturalmente, pero los obreros no son esa clase que quiere hacer la revolución para traer un mundo mejor, porque eso ya lo hemos intentado en distintos países y hemos fracasado. Y el que no quiera ver esto es que está convirtiendo el marxismo en una religión, todo lo contrario de lo que quería Marx y Engels. Entonces, ¿cuál es el origen de este libro? Años 80, mediados de los años 80. Empieza la perestroika en la Unión Soviética. Gorbachev. Cambiar todo para que todo siga igual.
Y alguien, uno de sus asesores, le dice a Gorbachov, señor presidente, no se puede estar un poquito embarazado. O se está embarazado o no se está. El señor presidente sigue adelante y se le viene abajo toda la Unión Soviética. Antes habían tirado el muro de Berlín. Quien después de estos acontecimientos no se plantee seriamente qué está sucediendo en el mundo, qué clase de ser humano es el ser humano, o qué clase de ser vivo es el ser humano, es que ha convertido al marxismo en una devoción religiosa. Y de hecho, la izquierda actual tiene más que ver con la religión que con el propio marxismo. O sea, lo que está haciendo hoy la izquierda en gran medida son medidas religiosas, solo que evidentemente le queda muy mal todavía y le da mucha vergüenza de decir que están haciendo medidas religiosas. Es decir, todo lo que es no plantear una alternativa, otro mundo, con un programa de izquierda, es decir, voy a crear un sector público impresionante que le va a hacer la competencia al sector privado. Y eso va a ser el comienzo de otro mundo. Vamos a intentarlo otra vez, que eso ya se ha hecho y ha fracasado. Como razón dice el capitalismo, es que ustedes no sirven para nada, el Estado. Han fracasado, han perdido en la historia. Y lo malo de esto es que la izquierda se lo ha creído. Se lo ha creído. Y ha hecho suyo el discurso de la derecha. Y ahora, como mucho se atreve a decir, les vamos a poner impuestos a los ricos. A los ricos. Tienen una manía de una mezcla de envidia y de rencor con los ricos. Mire usted, yo pienso a estas alturas, y para eso he leído a Nietzsche y a Schopenhauer, que me salvaron de las ingenuidades de Carlos Marx, que enlaza con Rousseau, que el ser humano funciona para él mismo, y que esos ricos a los que quieren ponerle tantos impuestos, son los que crean puestos de trabajo, queramos o no. Si usted quiere hacerle sombra, haga una estructura de poder como la que hacen ellos. Y esta vez no falle. No me haga una burocracia de gente que se queda con el poder y te trata al pueblo de cualquier manera. No, hágalo. Tírese a la arena. Tírese a la arena del poder, de la realidad. Pero no me venga con religiosidades, que a mí me adoctrinaron ya en la religión católica, y no me venga usted ahora a adoctrinarme con otras cuestiones. Si usted es de izquierda, demuéstremelo. Entonces, el origen de este libro es, mire usted, el origen de este libro es decir, nos hemos equivocado. Aquí ha fallado algo de base. Por tanto, hay que tener la valentía de planteárselo y de contarlo en un libro. Y de contarlo. Y de ir contra mí mismo. Porque desde el punto de vista de las emociones y de mis deseos, me gustaría un mundo feliz, en el sentido marxista de la solidaridad, pero la solidaridad es una cosa y la justicia es otra. Es decir, la caridad y la solidaridad religiosa es una cosa y la justicia de la izquierda es otra. Entonces, así nace este libro. ¿Y qué pregunta se hace? Bueno, si ha fallado todo esto, si todo esto se nos ha venido abajo, a los que teníamos una ilusión, una utopía marxista, es que resulta que hay que estudiar al ser humano. Pero para estudiar al ser humano no es suficiente estudiar antropología, periodismo, comunicación, historia, sino que hay que estudiar neurociencia, hay que estudiar genética, hay que estudiar física cuántica, hay que estudiar sociobiología, psicohistoria. Es decir, hay que llegar al pensamiento complejo, porque si no llegas al pensamiento complejo, que es la transversalidad de los saberes, no puedes comprender lo que nos está pasando. Y eso lo ocultan sistemáticamente los políticos. Sistemáticamente. Ese discurso que debería estar en la calle, decir, oye, entramos en otra fase histórica. Eso de que la fase superior del capitalismo es el imperialismo, vale, pero ha quedado ya también obsoleto. Claro. La fase superior del capitalismo es la inteligencia artificial y lo poshumano y la transversalidad del conocimiento. Que eso no lo tenían a su disposición los pensadores clásicos del marxismo. Eso hay que utilizarlo, pero no se utiliza.
Se prefiere hablar de los fascistas, de la derecha, del fascismo, los otros con el comunismo o libertad, y entonces esto es todo menos rigor. Y así... Y en tu libro último, lo que yo he visto es como una especie de práctica, ¿no? Un análisis práctico de esa teoría, ¿no? O sea, porque has Exacto. estado analizando durante lo que ha pasado en el 2020, por tanto vemos esos principios, esas dificultades, hace bastante hincapié en algo que estoy de acuerdo, que es el ego humano, que es útil, pero que al mismo tiempo nos limita y nos hace difícil salir de esa espiral, ¿no? Claro, es que... Unas personas que quieren explotar, una minoría muy pequeña que quiere explotar a la mayoría de la población y lo está haciendo, y una parte también de la sociedad que se resiste a esa explotación y que de alguna manera, a base de luchar o de otros métodos más parlamentarios, en fin, cada época histórica ha sido de una manera distinta, ha intentado ir buscando pues resquicios para mejorar un poco sus derechos, ¿no? No Claro. estamos tampoco igual que en el siglo XIX, exactamente. Evidentemente, pero no estamos igual porque la gente se ha movido desde abajo. Es decir, en primer lugar, hay que dejar claro que el capitalismo en sí, desde el punto de vista de la teoría política del liberalismo, no es algo negativo. Es decir, los fundadores del capitalismo no dijeron que fundemos algo para explotar a los seres humanos y para oprimirlos y para que aumenten las distancias entre ricos y pobres. No, tu egoísmo, dijeron los fundadores del liberalismo, tu egoísmo innato que te hace crear riqueza, esa riqueza no es para que tú la crees, la hagas para fastidiar, para apisonar a los demás, sino para hacer un servicio público. Tú te quedas con la mayor parte porque eres el emprendimiento, el sujeto de emprendedor, como se dice ahora. Pero lo que vas a hacer es para beneficiar, no para acumular cada vez más riqueza y dejar a la gente ahí tirada, como se está haciendo. Luego ha llegado la realidad, igual que llegó la realidad del marxismo, después del marxismo-leninismo, llega otra realidad, ¿eh? Y empieza a manifestarse no el marxismo-leninismo exactamente, sino el ser humano. Lo mismo ha pasado con el catolicismo y otras religiones. Los fundadores dicen una cosa y luego el ser humano hace otra. Con el capitalismo igual. El capitalismo, todos sabemos que hasta Carlos Marx ensalzaba a la clase burguesa en su momento. Y decía, la clase burguesa ha hecho grandes cosas. Pero ¿qué pasó después? Que se corrompió, que empezó a abusar de los seres humanos, niños, mujeres, hombres, todos. Y entonces, claro, la gente se levantó y consiguió mejoras, pero no porque dijeran los señores del capital, pobrecita, vamos a hacerle a estas personas una solidaridad. No, fue porque se dieron cuenta que si no lo hacían, ellos podían desaparecer. Fue Claro. por una cuestión de egoísmo. Fue porque dijeron, este señor, este tal Carlos Marx, oye, tiene razón. Y lo leyeron ellos más que los propios obreros. Y dijeron, si no soltamos un poco de lastre, nos van a destruir, lo vamos a perder todo. Vamos a inventar algo. Y surgió el capitalismo popular. La gente empezó a comprarse coches a plazo, a invertir en bolsa, etcétera, etcétera. Y hasta hoy con las complicaciones y las complejidades consiguientes, ¿no? Y Ramón, para no abusar de ti y tampoco de nuestros escuchantes y oyentes, y hoy en el 2021, en el siglo XXI, nunca mejor dicho, ¿qué significa desde tu punto de vista? ¿Qué has aprendido tú de la pandemia? De la pandemia he aprendido a consolidar las hipótesis que se dicen en ese libro. Eso es lo Es que me ha decir, dado la impresión leyendo tus artículos. Entonces, sí, ¿tú crees que hay cierta esperanza de que esta situación que nos ha obligado de alguna manera al menos a reflexionar algo más de lo común, porque hemos tenido que estar en casa? Es verdad lo que tú dices, que el entretenimiento es muy fomentado y no siempre el más culto precisamente, pero sí los que queremos optar por leer libros de categoría como los tuyos, o por escuchar buena música, o tocar la guitarra, que ahora también yo estaba tocando la guitarra, me enteré que tocabas la guitarra, me ha lo encantado. tengo tengo aquí la guitarra en mi despacho, También estoy al aquí en lado, mi estudio, entonces, tú también, haces sí. bien, Entonces, relaja. ¿qué crees tú que en este siglo XXI, qué podemos esperar del ser humano en estos momentos, ¿no? Vamos a Donde ver, parece que la vacuna es la única salida. Para ti, sí, ¿cuál es la salida?
de esta situación. Del siglo XXI. Bueno, vamos a ver. De esta pandemia y en este momento, en el aquí y ahora. Por ir terminando con son varias. A nivel local, yo me he dado cuenta, a nivel español, aquí hay que ponerse las pilas y trabajar. No se puede tolerar que hace pocos meses Alemania, Holanda, esos países estaban tratándonos como si fuéramos un país de borrachos, de vagos, de malgastadores. Eso hay que dignificarlo. Y mientras que sigamos, aquí se cree que cuando uno habla de España está hablando de Franco. Eso es mentira. Aquí hay que hablar de un país y le tenemos que poner España o le ponemos Iberia si nos da la gana. Pero hay que ir todas a una, todos a una, porque no nos pueden tomar el pelo como nos lo están tomando desde otros países. Porque este país, o esta zona de la península ibérica, como quieran ustedes, ha hecho grandes hazañas en la historia, a las cuales una parte del pensamiento de izquierda le llama genocidios. Sí, es un análisis. Evidentemente ha habido abusos, pero hombre, por favor, eso es una constante histórica. Usted no puede destrozar su propia cultura, claro, no podemos juzgar ensalzando lo demás. No Usted está en un error. Claro, juzgar la historia con los ojos del siglo XXI no puede ser. Eso es... Por favor, está usted en un error, está destruyendo sus propias raíces, claro, sus propias bases. Usted, en nombre de la izquierda, tiene que levantar un país reconociendo los defectos que ha habido en la historia. Pero ¿es que acaso la Iglesia ha acabado por avergonzarse de la Inquisición? Ha pedido perdón y para adelante. Pero claro, la Iglesia tiene muchísimos intereses en juego. ¿Qué intereses tiene la izquierda? ¿Cuántos miles de millones invertidos por ahí tiene la izquierda? ¿Dónde está la unión de la izquierda a nivel internacional? ¿Dónde están las internacionales socialistas, comunistas, actuando de común acuerdo, en coordinación? No, hay montones de foros como el tuyo, como el otro. La gente se reúne, se desahoga y se marcha y se ahorra dinero en psicólogos. Y fuese y no hubo nada, como dijo Cervantes en su verso. Fuese y no hubo nada. Montones, este es un momento de crisis histórica, donde hay montones de foros y de debates. Y la izquierda no hace más que decir, es necesario debatir, es necesario concienciar, pero por favor, si todo eso está ya estudiado y debatido, lo que tiene usted que hacer es unirse en torno a algo. Lo que tiene usted que hacer es descubrir dónde está el cáncer del mundo, aislarlo y someterlo a una operación quirúrgica o darle quimioterapia, etc. Usted tiene que descubrir dónde está el mal y unirse contra ese mal. Ese es el futuro de los seres humanos. Ahora bien, ahora viene la complejidad. El ser humano actuará de manera solidaria, es decir, más unido entre ellos, y conseguirá a lo mejor que el planeta no se autodestruya, etcétera, si su cerebro evoluciona. Esto no es solamente una cuestión cultural. A mí me van a enseñar en el colegio a ser solidario y a poner las manitas blancas porque es el Día de la Paz y yo ya voy a ser un pacifista toda mi vida. Mentira. Años y años poniéndole a los niños las manos blancas. Años y años enseñándole a los niños que no sean machistas y los niños son machistas y violentos. No se pregunta usted por qué, por favor. No se pregunta usted por qué. No por qué no aplica a los niños y les enseña en el Día de la Paz también la famosa frase de Vegecio, ese militar romano que dijo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Por qué no les explicas a los niños que durante toda la historia de los seres humanos hemos estado peleando y matándonos entre nosotros? ¿Por qué no les explicas a los niños que la Unión Europea tiene tantas dificultades porque llevamos matándonos toda la vida entre nosotros? Y claro, iba a ser difícil. Es decir, ¿por qué tienes a la gente en una utopía, en una nube? ¿Tú crees que con la cultura solamente lo vas a arreglar? Claro, puede, es un elemento fundamental, pero tiene que evolucionar el cerebro. Y mi duda es hacia dónde está evolucionando el cerebro humano en estos momentos. ¿Hacia el egoísmo absoluto o hacia la solidaridad con su especie? Porque esta es la única especie que sabe que se está autodestruyendo y sigue adelante. Y sigue adelante. Hay algunos signos de mejora y esto me da mucha alegría y mucha esperanza. Hay algunos signos de mejora, pero después surgen de pronto otros signos que uno se pregunta, bueno, ¿esto qué es? Es decir, para ver qué va a pasar en el futuro, cómo será el futuro, hay que tener en cuenta dos cosas.
cómo evoluciona el cerebro por sí mismo, y cómo evoluciona en función de la cultura, de la interacción con el exterior. Eso viene, y para eso hay que hacer una revolución de la cultura y de los valores. Pero ¿qué revolución de cultura y valores está haciendo, por ejemplo? ¿Quién tiene que hacer eso? Tiene que hacerlo la izquierda. La derecha está haciendo lo que tiene que hacer, mantenerse en el poder. La izquierda, si quiere un mundo mejor, tiene que hacer otra filosofía. Pero ¿qué planes de estudio me está haciendo a mí la ministra actual? No al esfuerzo, te doy títulos con suspensos, nada de ética ni de filosofía prácticamente en la enseñanza, fuera toda esa disciplina. Oiga, ¿usted es de izquierda o quiere tomarme el pelo? Yo con usted no voy ni a la esquina, porque estaría insultando al pensamiento de izquierda y a toda esa gente que ha muerto en nombre de la izquierda y que ha pensado en nombre de la izquierda. Por tanto, yo tengo que decirlo esto en los libros y en los artículos. Si no, me estaría traicionando a mí mismo. Y lo último que se le puede pedir a un ser humano es que se traicione a sí mismo. Esta es la discusión que yo tengo conmigo mismo, el primero, conmigo mismo. Pues precisamente por eso surgen programas como Diálogo 7 y como miles y miles de programas que hay ahora mismo. Increíble la proliferación de comunicación. Yo creo que incluso exceso de comunicación. De hecho, cada vez hago menos programas, los voy distanciando más porque compruebo que hay casi inflación. Pero también es verdad que después de unos momentos tan individualistas como hemos vivido en los últimos decenios, yo sí atisbo que los diálogos nos pueden ayudar a que pensamientos tan potentes y tan evolucionados como el tuyo y el de otras muchas personas, no tantas como quisiéramos, pero sí cada vez estamos descubriendo más personas que están investigando y que se están atreviendo ahora a hablar con más claridad. No sé si es porque hemos estado mucho tiempo metidos hacia adentro, pero ahora estamos viendo a personas, como decía el Cristo, ¿no? Como muchos profetas, muchas personas que están planteando cosas, ¿no? Y en ese sentido, el intercambiar y dialogar unos con otros tal vez pueda darnos claves para por dónde salir, ¿no? Porque es verdad que ya la dualidad derecha-izquierda no nos sirve demasiado. Lo del planteamiento transversal que también tú haces, nosotros estamos más en las 4 estaciones y en Diálogo 7 más con ellos, ¿no? Porque hay que escuchar a todas las personas de buena voluntad, aunque tengan distintos planteamientos y distintas creencias. Lo interesante es que entre todas vayamos pues pariendo espacios y propuestas no novedosas, que es difícil porque es verdad que está bastante evolucionado ya todo teóricamente, pero sí una cosa que buscamos es más coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sabes? Entonces, no se trata, por ejemplo, cuando queremos hacer este foro, no queremos hacer un foro al estilo antiguo, donde nos metamos allí todos los que pensamos igual, ¿no? Para enfrentarnos a los que no, sino que en ese foro pues puedan participar, va a ser presencial, semipresencial, y para que pueda entrar todo el mundo que le interesa aportar, de muy diversas, desde muy diversas atalayas, para Hombre, poder conjugarnos y podernos escuchar. Gente distinta, y que estamos deseando, yo creo que en el fondo, podernos abrazar y poder encontrar caminos comunes, soluciones y alternativas. Hombre, es evidente, Rafael, que mejor hacer esto que no hacer nada, eso está claro. Y que como estamos en un periodo de crisis histórica, yo creo que estamos en la fase de antítesis de la dialéctica hegeliana, ¿no? Entonces, de todo esto tiene que salir algo. La historia funciona despacio, de todo esto tiene que salir algo. Pero yo creo que no hay tampoco que perderse excesivamente, porque somos muy dados a perdernos en excesivas dialécticas. Mire, en estos momentos hay centros académicos en el mundo que están discutiendo, químicos con físicos, con historiadores, con antropólogos, con psicólogos, todos para ver la pregunta que tú me has hecho, para ver cómo se puede mejorar el mundo. Y están hablando entre ellos, cada uno aportando su ciencia. Y tienen hasta proyectos, hay un horizonte 2050, donde una serie de cerebros están desde hace muchos años
los que empezaron con esto saben que han muerto algunos y no llegan al 2050, pero tienen ese proyecto para explicarse desde la complejidad qué es esto del ser humano y cómo se puede mejorar nuestro planeta. Así que fíjate lo interesante que es también que tengamos estos foros, porque naturalmente quedarse en casa no, callarse de ninguna manera. Esto no ha terminado. El señor Fukuyama, cuando anuncia el fin de la historia, lo único que demuestra es una ignorancia supina y él mismo tuvo que decir que se había equivocado. Claro. Entonces esto no ha terminado. Y por tanto, si hubiera terminado, ¿qué hacíamos aquí nosotros? Si la gente tuviese un trabajo digno, digno, es decir, no solamente que pudiese vivir, sino que no se sintiera alienado, que pudiera tener una vida, una buena vida en el sentido aristotélico, de un ocio constructivo. Entonces, ¿qué haríamos? Si tuviese eso aquí, no tendríamos sentido que estuviéramos aquí sentados, una serie de personas pues que somos sensibles a esto desde toda la vida, desde toda la vida, ¿no? Así que yo te felicito y termino como empecé, dando las gracias a este foro, a Sevilla Consciente, a toda esta organización que tú encabezas, porque se puede hablar con toda libertad y eso ya es mucho hoy en día, porque ya dije al principio que aquí cada uno se reúne para reforzarse el ego y levantarse un poquito la autoestima, que demuestra que la tiene caída escuchando únicamente a las personas que le van a decir lo que él quiere. Eso empobrece, no enriquece. Muy bien, pues muchas gracias. Radiopolis también está bastante implicado esta vez en este foro. Estamos conectando las distintas entidades. También queremos conectar con vosotros, con los periodistas, con el público y también con la universidad. Tú eres las dos cosas, has sido periodista en ejercicio y sigues escribiendo unas magníficas columnas o artículos ya más extensos en el Correo de Andalucía. Gracias por la que nos mandaste el otro día, porque sí. fue muy Yo interesante. sigo escribiendo en el único periódico que me deja escribir en libertad. Muy bien. Entonces podemos, ahora mismo ya no editáis en papel, pero sí os podemos encontrar. Sí, es digital, porque claro, Digital. son los tiempos, hubo que cerrar el papel porque eso no daba más que pérdida, como todos los periódicos prácticamente, Claro. de papel, pero por lo menos me dejan escribir en libertad. Eso no me ha pasado hasta ahora desde que empecé a ejercer el periodismo en ningún sitio. Pues Siguen censurando, periódicos progres, además, de pues estos que se llaman. para que tú veas que algo se está moviendo, porque mira, la ciudadanía está creando espacios para poderse expresar y hasta las empresas periodísticas se atreven con la libertad. Yo creo que se están superponiendo varios sistemas al mismo tiempo. Lo que pasa es que el que vemos en los medios de comunicación oficiales, pues está claro cuál es, porque ¿quién controla esos medios? ¿No? Pues, según esos intereses, pues imponen un discurso. En cambio, en las catacumbas, me gusta a mí decir medio en broma, medio en serio, pues están surgiendo otras posibilidades y a eso nos referimos nosotros con que otra comunicación es posible, ya lo estamos haciendo, ¿no? Aquí esta tarde. Algo se ve. Sí. Pues muchas gracias porque ha sido todo un honor poder entrevistar a uno de nuestros maestros del periodismo. Tanto admiramos en Radiopolis y en Sevilla Consciente, naturalmente. Entonces también ya te has implicado. Muchas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros y ya no queremos quitarte más tiempo porque sabemos que estás trabajando y tienes pendiente hasta una tutoría. Que dedicarte a la enseñanza todavía, eso desde luego también, desde aquí te damos aplausos porque algunos ya lo hemos dejado tal como está la enseñanza oficial y sin embargo tú ahí sigues y se te ve mucho amor por el tema en los artículos que te dedicas a la educación. Así que Gracias. te Gracias a animamos a que ti. sigas en ese camino y Vale. nos volvemos a encontrar prontito el 8 de mayo en ese foro porque otra comunicación es posible y ya lo estamos viviendo. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti y a Radiopolis. Hasta el Gracias. próximo encuentro. Y gracias a vosotras y a vosotros, porque aunque al final, como siempre, nos encanta hablar, pues vosotros sois libres y escucháis estos a trocitos o lo que os dé la gana o no nos escucháis lo que queráis. Lo Pero que quieran. lo importante es que seamos conscientes y que construyamos nuestra vida lo mejor posible. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Hasta un próximo encuentro en Diálogo 7 y en las contestaciones.